Hola a todos, mi nombre es Cuti Loureiro y hago este pequeño vídeo para explicaros un poquito en qué consiste el duelo y sus 9 etapas, ¿vale? La psicología clásica normalmente habla de 5 etapas, pero bueno, todas las personas que nos hemos formado con el doctor Salomón Selam, todo el protocolo y la visión desde la psicosomática clínica, hablamos siempre de 9 etapas en el duelo. Bueno, la palabra duelo ya mucha gente lo sabéis, que proviene de la palabra dolor, y siempre vamos a llevar a cabo y transitar unas etapas de duelo siempre que hemos tenido una pérdida, ¿vale? Y esa pérdida puede ser una muerte real, cuando se nos muere un familiar, por ejemplo, nuestra pareja, un aborto, pero también puede ser la muerte o la pérdida de algún recurso, algo que para nosotros sea importante, como por ejemplo una casa, un puesto de trabajo. Y a veces el duelo se hace también con alguna etapa o alguna parte de nosotros. Por ejemplo, imaginaros lo que es para una madre, pues cuando termina su faceta del cuidado de sus hijos, lo que se llama el síndrome del nido vacío, pues hay algunas mamás que pasan por un duelo, ¿sí? de esa función materna donde sus hijos dependen de ella. Hay personas, por ejemplo, que pasan por un duelo en la menopausia, en la pérdida de su etapa fértil, por ejemplo, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, aunque normalmente cada vez que las personas piensan en un duelo hablan de una muerte real, de algún familiar o un ser querido, nosotros siempre nos vamos a referir al duelo como la pérdida de algo que para nosotros era importante. Bueno, os digo que cada persona va a hacer un duelo de una manera muy diferente. Aunque este vídeo le va a dar un poquito de estructura a las partes que tiene un duelo, deciros que en realidad cada persona hace su duelo personal y específico, ¿vale? A veces hay en algunas personas que dura más tiempo, menos, hay gente que se pasa más en la etapa de la tristeza o en la rabia, o sea que cada duelo es muy personal. Y luego hay algunos factores que pueden condicionar que el duelo se haga mejor o peor, más rápido o más corto, como por ejemplo, imaginaros el grado de intimidad o de familiaridad que tengamos con la persona que estemos haciendo el duelo. No es lo mismo, ¿vale?, que se muera un primo segundo mío que se muera mi marido, ¿vale? También el tiempo que hemos tenido de hacernos a la idea ante el fallecimiento real o el término de esa relación, ¿vale?, es muy diferente. Ese preduelo que hacemos no es lo mismo que yo recibo una llamada de teléfono y que me digan de la noche a la mañana que un hermano mío se ha muerto en un accidente de tráfico, que yo haya tenido a lo mejor 3 o 4 años porque mi madre ha tenido una enfermedad crónica, ¿vale? Eso también va a determinar el duelo. Y cuando no son muertes reales, por ejemplo, el fin de una relación, muchísimas veces antes de que se tome la decisión, la persona ha ido pensando y madurando y ha tenido tiempo de ir pasando por todas las etapas que ahora veremos del duelo. Por eso muchas veces la persona que decide dejar la relación va a transitar lo poco que le quede del duelo mucho mejor que la otra parte de la pareja que no ha tomado la decisión y no ha tenido tiempo de ir haciéndose la idea, ¿vale? Vale, otro factor, por ejemplo, que puede condicionar que nuestro duelo sea mejor o peor llevado es la calidad en las relaciones familiares y sociales. No es lo mismo que yo apenas tenga a nadie que me escuche, con quien hablar, desahogarme, que tener un nutrido grupo de personas que me acompañen. Eso, por supuesto, también determina mucho la calidad del duelo. También determina mucho la calidad del duelo pues nuestras creencias personales y particulares, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, creer que hay un más allá, creer en la reencarnación, creer en Dios, que creer o tener una identificación muy egoica con la forma, con el cuerpo físico, y sentir que una vez que se muere el cuerpo físico pues se termina todo. Como os podéis imaginar, no es lo mismo a la hora de hacer un duelo y de asumir la muerte de un familiar una creencia u otra, ¿vale? Y por último, un aspecto que es muy importante a la hora de pasar o trascender un duelo es cuando lo podemos estar viviendo en el momento presente, cuando la persona que atraviesa el duelo pues ya tiene un trabajo personal o de autoindagación, o bueno, básicamente que a través de sus experiencias vividas esa persona está trabajada y está en el momento presente. Estar en el momento presente significa que el que transita el duelo es el adulto que está teniendo la pérdida. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas veces que el duelo se complica si yo estoy en un personaje del pasado, si estoy muy identificado con el niño interior que habita en mí y confundo a esa persona, por ejemplo, que estoy perdiendo con alguien que es muy importante para mí, ¿vale? Os voy a contar un ejemplo que es mucho más sencillo de entender quizá. Imaginaros lo que es para una chica
que en vez de asumir el fin de su relación amorosa desde el momento presente a la edad de sus 44 años, lo está viviendo como una niña pequeña de 7 años, y en vez de ver el fin de la relación con su pareja, está confundiendo a su pareja con su madre, ¿vale? Esto podría complicar enormemente el duelo, porque va a sentir que se muere, porque está en una dependencia completamente vertical, donde esa persona siente que si el marido le deja, representante de su mamá, ella se muere, ¿vale? Entonces es súper importante vivir en el momento presente y actualizar nuestro Windows desde el adulto que hoy somos para transitar el duelo. He visto a un montón de adultos llorar como de una manera muy exagerada, como si fueran niños pequeños, ¿no? Ante la muerte, por ejemplo, imaginaros la muerte de un padre o de una madre. Por favor, mamá, si tú te mueres, yo me muero, ¿vale? Eso, siempre que veáis esas reacciones exageradas, que por supuesto no las estamos juzgando, simplemente las estamos poniendo de manifiesto como una reacción a un dolor que no está en el momento presente. Es la niña pequeña quien está llorando la muerte de su progenitor. Bueno, procedemos entonces a definir las 9 etapas del duelo. Simplemente deciros que el duelo es un proceso normal, fisiológico. He escuchado a muchas personas en plan, uy, está muy triste desde que se murió su marido, tienes que ir a terapia. Pues claro, normal que esté triste. Si se acaba de morir una persona o acaba de perder un trabajo que era muy importante para él, es normal que esté triste, ¿vale? Así que, por favor, no mandemos a terapia a todas las personas por el mero hecho de tener una emoción que es normal, que es adaptativa a la situación que está viviendo, y que gracias a esa emoción va a poder llevar a cabo una serie de movimientos que son favorables para esa persona, ¿vale? Podemos decir entonces que el duelo es un proceso normal, fisiológico, por el que todas las personas pasamos, y solo se puede hacer patológico, se puede bloquear, y entonces hablaríamos de la necesidad de un apoyo terapéutico o un acompañamiento terapéutico, ¿vale? Por norma, sí, un poquito, por darle un poco de estructura a todos aquellos duelos o a todas aquellas personas que veamos que aún están demasiado sensibles con el término de una relación, un recurso o el fallecimiento de alguna persona, vayan más allá de 2 años, entonces podemos empezar a intuir que esa persona necesita ayuda, ¿vale? Bueno, la primera etapa del duelo, siempre que tenemos una pérdida, es la etapa de la negación, ¿vale? En esta etapa la persona es tan fuerte para esa persona el shock de la noticia que empieza a negarlo, a decir no, esto no puede ser, esto no existe o esto no ha pasado, ¿vale? Esta etapa, claro, cualquier persona que se quede bloqueada en la etapa de la negación, pues está un poquito complicado porque es la primera etapa. Ejemplo de esto, por ejemplo, ¿no? Hay personas que cuando terminan una relación empiezan a decir no me hables de esta persona, o esta persona nunca ha existido. Recuerdo en una ocasión a alguien bastante cercano que se había casado antes que una amiga mía, decía, no, yo me casé después que tú, porque solo tenía en cuenta el segundo matrimonio, porque el primero lo tenía completamente negado, no quería saber nada de esa persona, y para este chico su primera mujer no existía en absoluto. Esa es la fase de la negación. La segunda fase es la fase de la negociación o del regateo, que es cuando la persona que acaba de perder a una persona o se acaba de terminar una relación empieza a regatear con Dios, con la vida, y regatea también con la persona con la que mantenía esa relación, ¿no? Por ejemplo, si por lo menos se hubiera quedado hasta que el niño hubiera nacido, si por lo menos hubiera vivido hasta que tuviera por lo menos 60 años, si por lo menos hubiera vivido hasta que pudieran haber viajado, disfrutado un poco la vida. Todo eso son regateos, y en el caso de una relación serían frases del tipo, bueno, la relación no se ha terminado, seguramente a ti lo que te pasa es que estás muy cansado, o lo que necesitas es pensártelo un poco más, o vale, ese tipo de frases hablan de que la relación, de que el duelo está bloqueado en esa fase de regateo y negociación, ¿vale? La tercera fase sería la fase de la tristeza. Aquí la persona está súper triste, llora, está deprimido, dependiendo del grado de tristeza, con mayor o menor depresión, y si os dais cuenta, la tristeza es una emoción que nos mete un poco como hacia adentro, ¿no? Es una emoción yin,
Y por eso muchas veces, aunque socialmente, hombre, en nuestra generación ya las creencias están como somos más libres a la hora de expresar una serie de emociones, suele ser una emoción que es como más políticamente correcta o está más aprobada y aceptada en que puedan tener las mujeres que no los hombres. Aún en el inconsciente colectivo, por desgracia, muchos hombres no se permiten transitar y se bloquean en esta fase de la tristeza por no tener ese permiso inconsciente de llorar o de expresar una tristeza. Cuando una persona, por ejemplo, está bloqueada en la fase de la tristeza, serían personas que quieren como congelar la vida, las imágenes, la habitación, la ropa de la persona con la que está haciendo el duelo, ¿no? Por ejemplo, imaginaros un hombre que siente mucha tristeza y se queda bloqueado en esa fase de la tristeza y deja exactamente el joyero, el armario, cómo dejó colocado el cepillo del pelo su mujer en el baño, no lo vuelve a tocar, ese cepillo no se limpia y no se mueve, ¿sí? Cuando veáis personas que quieren dejar exactamente todo como está, como si el tiempo no pasara, es muy probable que estén bloqueados en la fase de la tristeza. Bueno, después de la fase de la tristeza viene la fase de la rabia. Aquí es una fase donde la persona puede mantenerse, pues eso, muy iracundo, enfadado, saltar a la mínima, y es, bueno, hasta cierto punto normal. Si os dais cuenta, la emoción de la rabia es una emoción que sale más hacia el exterior. Así como en la tristeza decíamos que era más interior, más yin, la rabia es más exterior, se expresa más hacia afuera. Por eso aquí hay mujeres, por ejemplo, pues que a lo mejor se quedan más en la fase de la tristeza y los hombres tienen menos inconveniente en manifestar esta fase de la rabia, aunque como decíamos al principio, cada persona, desde su genética, su tipología, su forma de ser, ¿vale?, su educación, pues va a expresar cada una de estas fases de manera muy especial y muy particular. Bueno, en esta fase de la rabia, en realidad hay como una necesidad de culpar, ¿no? Entonces hay tres fuentes o tres focos a los que yo puedo culpar. Primero, puedo culpar al muerto, a la persona que se ha muerto, estar enfadada porque no se cuidó, tenía que haber dejado de fumar antes, ¿vale? A veces no hay nada en concreto con lo que culpar al muerto, pero hay como una especie de enfado con él por haberse ido, por haberme dejado sola o por lo que sea. Y a veces es muy sutil. Yo recuerdo cuando se murió mi suegra, las primeras veces que bajaba a Valladolid iba como medio enfadada en el coche, como la madre que la parió, ¿no? Porque ya no era lo mismo ya ir a Valladolid, estaba como un poco enfadada, sutilmente enfadada, pero pude identificar ese enfado con el muerto. Luego está el enfado contra mí misma, ¿vale? La persona que está pasando el duelo, pues donde yo me culpo, me reprocho, tenía que haberme dado cuenta antes de esto, tenía que habérmelo pensado mejor, imaginaros en un aborto voluntario, tenía que haber estado a obligarle a que fuera antes al médico, lo que sea, ¿vale? A veces culpo a otra persona, por ejemplo, al médico, al ambulanciero que no llegó a tiempo, al ginecólogo que no pudo ver esto a tiempo, ¿vale? A esta persona porque se metió demasiado en mi relación y por eso él se cansó y me dejó, ¿vale? A veces necesito culpar a otra persona y ya por último, a la persona que puedo culpar es a la vida, a Dios, estar enfadado y ahí aparecen unos sentimientos de mucha injusticia y como un resentir, ¿no?, contra la vida y contra Dios. Bueno, la quinta fase del duelo es la fase de la explicación. En esta fase ya cambiamos las emociones, lo que sentimos, tanto la tristeza como la rabia, por la razón. Pasamos de este centro de la emoción al centro de la razón y es cuando la persona pues necesita dar una explicación a lo que pasó, sea la pérdida de esa ruptura amorosa, por ejemplo, o la pérdida de un dinero, un territorio o la muerte de una persona. Es importante para que la persona no se quede bloqueada en la fase de la explicación, que sea la propia persona que está pasando el duelo quien encuentre esa explicación, no que vengamos alguien de fuera y le queramos dar una explicación que a ella no le sirva o que a él no le sirva, ¿vale? Lo que es muy importante es, en esta fase de la explicación, son dos cosas. Lo primero,
que primero, antes de entrar en esta fase de la explicación, hemos tenido que transitar y pasar correctamente las fases de la emoción. ¿Por qué? Porque muchas veces la mejor manera de no sentir como no sentimos es intentar racionalizar el sentimiento, ¿vale? Entonces, además de que la persona, en el punto número 1, tiene que dar y encontrar ella una explicación, el punto número 2 es que esa explicación es después y posterior a pasar y a transitar las emociones que veíamos antes, ¿vale? Sea la tristeza o la depresión, o sea la rabia, la cólera y el enfado. Para todas aquellas personas que acompañamos a una persona a pasar el duelo, es muy importante que hagamos una escucha activa y que no juzguemos lo que esa persona está sintiendo. Veo muchas veces como cuando alguien se va a desahogar o va a llorar, la persona enseguida le corta, venga, venga, ya pasó, venga, vamos a salir, vamos a llevarte de viaje para que no te sientas así. Eso es un franquísimo error. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿vale? O vosotros mismos, que sois las personas que estáis pasando el duelo, cuando veáis que alguien no puede sosteneros, no puede sostener esa emoción, significa que esas personas que intentan con toda la buena intención del mundo acompañaros, en realidad ellas tienen un duelo bloqueado y no soportan ver vuestra tristeza y ver vuestra rabia. En este sentido os tengo que decir que con todo el cariño y con toda la amabilidad despidáis a esas personas porque no son los mejores familiares o amigos para acompañaros en el tránsito de las emociones, que son súper importantes que queden liberadas para poder seguir avanzando en el duelo y poder cerrarlo, ¿vale? Hay gente que dice, bueno, ya se te pasará, el tiempo lo cura todo, ¿vale? Desde mi perspectiva, el tiempo no cura nada. Hacer las cosas y transitar las cosas cambia las cosas, y no hacer nada las deja exactamente como está. Le ponemos al tiempo una responsabilidad que nosotros mismos no estamos dispuestos a transitar. Bueno, la fase número 6 del duelo sería la fase de la comprensión. Quizá de las 9 etapas del duelo, esta es la más cortita y la que pasa más desapercibida. Casi se funde entre la explicación, en la medida que la persona encuentra una explicación a la muerte de esa persona o al fin de esa relación, pues va integrando y pasando ya a la fase de comprensión, ¿vale? En la fase de la comprensión es un puente intermedio en la fase de la integración, ya estamos en la 7ª fase del duelo. En la integración es cuando ya la comprensión no se queda solo a nivel racional, sino que puedo sentirla en todas mis células, en toda mi biología, ¿vale? Y empiezo a darme cuenta de los regalos de la expansión de conciencia que he ganado precisamente por ir atravesando todas estas fases. Siempre después de la pérdida de una persona, de la pérdida de un trabajo, de la pérdida de una relación, si he ido haciendo bien todas las fases, voy a poder darme cuenta que detrás de ese dolor, de esa tristeza y de la desaparición de esa persona, de esa situación, yo he podido crecer como persona. Se dice, es lo que nosotros llamamos recoger el regalo que hay detrás de cada acontecimiento que ocurre en la vida. Para todas aquellas personas, ¿vale?, que lo habéis experimentado, que además lo compartís no solo a nivel conceptual, sino porque además lo habéis transitado, mucho cuidado de no decirle esto en el comienzo del duelo a alguien. Imaginaros a una amiga que le acaba de dejar el marido y que vayas tú con todas las mejores de las intenciones y les digas, no te preocupes, ya verás cómo vas a crecer y detrás de todo esto hay un regalo, ¿vale? Porque si tu amiga te da un tortazo a mano abierta, pues es lo mínimo que puede hacer. Entonces, efectivamente, ¿que va a haber un regalo? Sí. Y que igualmente, al igual que en la explicación, pues ese regalo lo va a descubrir la persona a su debido tiempo, ¿vale? Así que prudencia con decirle esto a nadie que esté recién empezando a pasar un duelo, ¿vale? Bueno, y después de la integración ya viene la fase de aceptación y de perdón, que es cuando acepto lo que ha ocurrido y entro a perdonar a aquella persona, situación o a mí misma, ¿vale?, a la que he culpado del dolor de las fases anteriores, ¿vale? Entonces ahí es donde logro perdonarme a mí, perdonar al difunto, perdonar la situación, perdonar todo aquel objeto o persona que ha participado en que yo esté atravesando este duelo. Y la fase número 9 ya sería la reintegración, ¿vale? O la reinserción, que es, bueno, yo paso a sentirme exactamente igual que antes de comenzar este duelo.
toda mi vida empieza a tener el color y las emociones de antes de pasar el duelo, aunque indudablemente yo no soy la misma persona, puedo reconocerme como una persona con un nivel de conciencia más alto o con una serie de recursos y fortalezas que antes no tenía. Y es cuando ya, bueno, pues empiezo a cocinar, puedo recordar a la persona pero con una cierta nostalgia, pero ya no hay tristeza, tengo momentos de alegría, de celebración con mis seres queridos. Bueno, en definitiva, si el duelo se hace perfectamente, todas las personas deberíamos de llegar felices, tranquilos y serenos a esta fase de reintegración o de reinserción en mi vida. Bueno, y ya para terminar, deciros que todo duelo tiene que doler, como dice Stefan Hausner, todo lo que duela tiene que tener el permiso de doler, así que si estás pasando por un duelo, lo normal es que duela, y si estás siendo una persona que acompaña a alguien en el duelo, que puedas dar el permiso de que ese dolor pueda ser escuchado, desahogado, siempre dándole la dignidad al adulto, ¿vale? ¿Qué significa darle la dignidad al adulto? Simplemente en silenciosa compañía y no subestimando a esa persona, porque si esa persona está transitando eso, que le podamos dar una mirada de que es capaz de transitarlo, solo que nosotros la acompañamos en ello, y a veces simplemente vale con un abrazo silencioso mientras la persona habla, se desahoga o llora. Nada más, espero de todo corazón que os haya servido de utilidad este pequeño vídeo con la explicación del duelo, y me despido con una frase que personalmente y particularmente me encanta de William Shakespeare, que dice: dad palabra al dolor, porque el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Nada más, nos vemos prontito. Un besito. Chao.